Tengan muy buenos días. Este día comenzaremos con generalidades de la tabla periódica. Como objetivos para esta clase tenemos conocer las diferentes teorías atómicas, definir qué es un isótopo, una molécula y un ion, y diferenciar lo que es un catión de un anión. La bibliografía que pueden consultar para este tema es el libro de Raymond Chang de Química, el libro de Hollum, Fundamentos de Química General Orgánica y Bioquímica, y el libro de Petrucci, Herrings y otros de Química General. Desde épocas remotas, los humanos se han interesado por la naturaleza de la materia. Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica de Dalton, de principios del siglo XIX. En la actualidad sabemos que toda la materia está formada por átomos, moléculas y iones. La química siempre se relaciona de una u otra forma con estas especies. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos. En 1808, el científico inglés John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia. Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. La teoría atómica es una teoría científica de la naturaleza de la materia, la cual afirma que la materia está compuesta de unidades llamadas átomos. La química siempre ha estado llena de preguntas sin responder, y una de las principales preguntas que la gente se ha estado haciendo desde el inicio de los tiempos es: ¿de qué está hecho el mundo? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para la química moderna, y los químicos no se pusieron de acuerdo en las respuestas hasta hace unos cientos de años. De aquí surgen diferentes teorías o modelos atómicos, el cual tratan de dar una explicación a qué es la materia y de qué está hecha la materia. John Dalton formuló una definición precisa
de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la materia en las que se basa la teoría atómica de Dalton pueden resumirse en estos cuatro puntos. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. En esta imagen tenemos la representación de dos elementos. El elemento X tiene sus átomos en forma de esfera de color gris. En cambio, el elemento Y tiene sus átomos de color rojo. En el literal B, si se fijan, es una conjugación de los átomos del elemento X y Y. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuando se da una reacción, se mantiene una proporción de 2 a 1, dos átomos de X y un átomo de Y forman esta reacción. Entonces, esta es un ejemplo sencillo de la representación de la teoría atómica de Dalton.
Durante los primeros 10 años del siglo XX se propusieron varios modelos atómicos, pero ninguno fue satisfactorio. El modelo más popular para el átomo fue el propuesto por Thomson en 1904. Thomson sugirió que un átomo consistía en una esfera de electricidad positiva en la que se distribuía una cantidad igual de cargas negativas en forma de pequeños electrones. Con esta suposición, el átomo de Thomson era como un pudín de pasas de electricidad positiva, con los electrones negativos esparcidos en él como ciruelas o pasas. Poco después de que Thomson propusiera su modelo, Rutherford profundizó en el estudio de la estructura atómica. En 1909 había establecido que las partículas alfa tenían carga positiva. Estas son emitidas con altas energías cinéticas por algunos átomos radioactivos. Estos átomos se desintegran de manera espontánea. En 1910, el grupo de investigación de Rutherford llevó a cabo experimentos que tuvieron un gran impacto en el mundo científico. Bombardearon una hoja muy delgada de oro con partículas alfa provenientes de una fuente radioactiva. Detrás de la hoja de oro colocaron una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc para detectar la dispersión que experimentaban las partículas alfa. Se contaron los destellos provocados por partículas individuales sobre la pantalla para determinar el número relativo de estas partículas, que se desviaban en distintos ángulos.
A partir de estos experimentos, Rutherford dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con electrones, girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. El modelo atómico de Rutherford establece que los átomos están formados por un núcleo muy pesado donde se alojan los protones y los neutrones, una corteza donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. El conjunto se asemeja a un pequeño sistema solar y el número de electrones debe ser el mismo que el número de protones para que el átomo sea neutro. El modelo atómico de Bohr fue una modificación al modelo de Rutherford, por lo que las características de un núcleo central pequeño se mantenían. Para Bohr, el átomo está constituido de la siguiente forma. En el centro del mismo se ubica el núcleo, una pequeña región del átomo donde reside la casi totalidad de su masa y la carga positiva. El número de cargas positivas del núcleo, o sea, donde están los protones, coincide con el número atómico del elemento. En torno al núcleo giran los electrones, en número igual al de los protones y al número atómico, portadores de carga negativa, describiendo órbitas circulares. Los electrones, mientras giran en su órbita, no emiten radiaciones. Cuando saltan a una órbita más cercana al núcleo, emiten radiación energética y cuando pasan a una órbita superior la absorben. Como tarea está investigar la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Pueden consultarlo en la bibliografía que les recomendé al inicio de la clase. Principios básicos del modelo atómico de Bohr. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. 2. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 3. Los electrones se mueven en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. 4. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo,
mayor será la energía que tiene. 5. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Y 6. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, principalmente por Heisenberg y Schrödinger. Se trata de un modelo de gran complejidad matemática, hasta el punto de que al utilizarlo solo se puede resolver con precisión el átomo de hidrógeno. Se utilizan métodos aproximados para resolver átomos distintos del hidrógeno. En cualquier caso, el modelo atómico, mecánico, cuántico encaja muy bien con las observaciones experimentales. En este modelo eh, se deja de hablar de órbitas y comienza a hablarse de orbitales. Un orbital es una región en el espacio en la cual la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Los electrones, que ocupan casi todo el volumen del átomo, desempeñan un papel protagónico en las reacciones químicas. La región que contiene los electrones se representa como una nube difusa con distintos niveles de energía. A partir de los diferentes modelos atómicos, tenemos estos conceptos de partículas subatómicas, las cuales fueron desarrollados conforme avanzaron las teorías atómicas. El electrón posee carga eléctrica negativa y su masa es de 9.1094 por 10 a la menos 24 gramos. El protón posee carga positiva, es parte del núcleo y su masa es de 1.67262 por 10 a la menos 24 gramos. Un neutrón es una partícula eléctricamente neutra con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento y se representa por la letra Z. El número de masa es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. En la tabla periódica, tanto el número atómico como el número de masa ya está dado para cada elemento.
No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tienen dos o más isótopos. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, este posee tres isótopos: el protio, el deuterio y el tritio. El protio posee un protón y no tiene neutrones. El deuterio contiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Con excepción del hidrógeno, que tiene un nombre diferente para cada uno de los isótopos de los elementos se identifican por su número de masa. Así, por ejemplo, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 y el carbono 13 son estables, pero el carbono 14 es inestable. Esta inestabilidad hace que este isótopo del carbono sea radioactivo. El uranio presenta dos isótopos: el isótopo 235 y el isótopo 238. El 235 se utiliza en reactores nucleares y en bombas atómicas, pero el isótopo del uranio 238 carece de propiedades radioactivas, por lo cual este no puede ser utilizado para la fabricación de bombas atómicas. Las propiedades químicas de un elemento están determinadas principalmente por los protones y electrones de sus átomos. Los neutrones no participan en los cambios químicos en condiciones normales. En consecuencia, los isótopos del mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante, forman el mismo tipo de compuestos y presentan reactividades semejantes.
La masa atómica se expresa en unidades de masa atómica y se indica con el símbolo U minúscula. Por ejemplo, la masa de un átomo de hidrógeno es de 14. La masa de un átomo de azufre es de 32. Cuando los átomos pierden o ganan electrones, por ejemplo, en una reacción química, las especies formadas se denominan iones y llevan cargas netas. El número de protones no cambia cuando un átomo se existen dos tipos de iones, un catión y un anión. El catión son átomos que perdieron electrones. Entonces, al haber perdido una carga negativa, su carga parcial es positiva. Un anión son átomos que aceptaron electrones. Entonces, al poseer un exceso de electrones, recordemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces, los aniones, al aceptar electrones que son carga negativa, entonces su carga parcial es negativa. Entonces podemos decir que un catión es un ion positivo y un anión es un ion negativo. Para que se puedan formar diferentes compuestos, los elementos tienen que estar en una etapa de transición como iones. Por ejemplo, en la imagen se ve el ion sodio y el ion cloruro. El ion sodio tiene una carga parcial positiva y el ion cloruro tiene una carga parcial negativa. Estos al unirse forman el cloruro de sodio, que es la sal común o la sal de mesa que todos conocemos. Este cuadro representa ejemplos de iones monoatómicos y iones poliatómicos. Entre los iones monoatómicos están los aniones y los cationes. En los aniones tenemos el ion litio, el ion calcio, el ion sodio, el ion hierro 2 y 3, cobalto 2, cobalto 3, cobre y cobre 2. En los cationes tenemos el ion fluoruro, el ion cloruro, el ion bromuro, el ion yoduro y el ion sulfuro. En los iones poliatómicos es la combinación de dos elementos. Tenemos el ion amonio, el ion carbonato, el ion bicarbonato, el ion clorato, dicromato y cromato, así como sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, tiocianato y el ion hidróxido o hidroxilo.
Una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definida, que se mantiene unida a través de fuerzas químicas o enlaces químicos. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos, siempre en una proporción fija, de acuerdo a la ley de las proporciones definidas. Una molécula diatómica posee dos átomos y una molécula poliatómica posee más de tres átomos. La unión de diferentes moléculas nos da lo que es un compuesto. En este ejemplo tenemos la molécula de C18H27NO3. Esta molécula pertenece al compuesto de capsaicina. La capsaicina es el activo principal que se encuentra en los chiles. Entonces, esta molécula es la causante a la sensación de picante que tienen los chiles. La molécula como tal de capsaicina tiene diferentes usos. En la industria farmacéutica, en los últimos años, la capsaicina se ha utilizado como un anestésico local, el cual preparado en pequeñas cantidades a concentraciones adecuadas dan un efecto de anestésico local. Otra molécula que es más comúnmente usada como anestésico local es la lidocaína. Si se fijan, todas las moléculas se dan por la unión de diferentes átomos o elementos. Las uniones de estos elementos, dependiendo de las cantidades y el tipo de unión que haya entre las moléculas, así es como se van formando las sustancias, el cual tienen diferentes usos, tanto en medicina, en odontología, en diferentes ramas de la salud, así como también forman los metabolitos primarios y secundarios de las plantas, los cuales les dan diferentes actividades a estas mismas. Hasta acá llegaría la clase del día de ahora. Mañana vamos a continuar con el siguiente tema. Solo recordarles que en el foro pueden hacer las preguntas si tienen dudas acerca de la clase y también les estaré dejando un link de un video que explica un poco más sobre las teorías atómicas por si les ha quedado alguna duda.